En este vídeo vamos a intentar resumir a grandes rasgos el funcionamiento de un diodo. El diodo es un componente semiconductor de electrónica. Semiconductor, ¿qué quiere decir? Semiconductor quiere decir que en unas condiciones conduce, se comporta como un conductor, y sin embargo en otras condiciones diferentes se comporta como si fuera un aislante. Por eso se le llama semiconductor, porque hay veces que sí que permite el paso de la corriente y hay otras veces que no lo permite. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuándo lo permite y cuándo no lo permite. El diodo es un componente que se utiliza en absolutamente todos los circuitos. De una forma o de otra aparece un diodo. Y diodos hay de muchos tipos. Diodos tenemos el diodo LED, que es el más común, el que todos conocemos, que es el diodo que cuando la corriente está circulando por él, además se enciende, emite una señal, o sea, una señal luminosa, luz, que además puede ser de varios colores, pero luego además tenemos otros diodos que son diodos rectificadores, que son los que a nosotros nos interesan para nuestro proyecto. Tenemos los diodos Schottky, los diodos de pequeña señal, tenemos diodos octodiodos, en fin, hay todo un mundo de diodos, pero el funcionamiento de todos los diodos es el mismo y es el que vamos a ver en este vídeo. Bien, aquí tenemos lo primero el símbolo del diodo. Fundamental saberse el símbolo del diodo y saber que el diodo tiene un ánodo y un cátodo, ¿de acuerdo? Vale, el diodo nosotros cuando lo veamos en la vida real lo veremos siempre como un cilindrito que puede ser negro o puede ser naranjita o puede ser del color que sea, y normalmente tiene el cátodo, normalmente no, siempre tiene el cátodo marcado con una línea negra, ¿de acuerdo? De forma que nosotros sabremos que el ánodo, es decir, este lado que tiene el triángulo, es siempre el que no tiene la línea negra. ¿Vale? En los diodos LEDs, como no pueden marcar eso en ningún sitio, porque la forma de un diodo LED ya sabéis que es, porque ya lo habéis visto, sabéis que es un diodo que tiene esta forma, lo que hacen es que el ánodo lo marcan como la pata más cortita y el cátodo, el ánodo es la pata larga y el cátodo es la pata corta, ¿de acuerdo? Bien, y el cátodo es el que está marcado en los diodos normales como con la señal, con la marca, con la línea más oscura o más clarita en función del color que tenga ese diodo. Vale. Símbolo del diodo está claro. Vale, ¿cómo funciona un diodo? Pues vamos a ver. Un diodo, lo primero que tenemos que saber, un diodo no es una resistencia, luego un diodo no cumple la ley de Ohm. Cuando la intensidad le está atravesando, es decir, cuando hay una intensidad que circula de ánodo a cátodo, no es verdad que la caída de tensión entre ese punto y ese vaya a ser la intensidad multiplicada por la resistencia, entre otras cosas porque un diodo no tiene un valor de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la tensión que cae en el diodo y la intensidad que va de ánodo a cátodo, nos tenemos que fijar en la gráfica que tiene un diodo, en esta gráfica de aquí, ¿de acuerdo? Que nos va a relacionar esa intensidad con esta tensión. Entonces, vamos a olvidarnos de momento de la parte negativa, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que la tensión que aplicamos entre el ánodo y el cátodo, es decir, la tensión que hay entre ánodo y cátodo es una tensión positiva, es decir, que estamos intentando que circule una corriente de ánodo a cátodo. En ese caso, el diodo va a funcionar de la siguiente manera. El diodo lo que va a hacer es establecer un valor de tensión y sea cual sea la intensidad, es decir, tanto si yo tengo una intensidad, por ejemplo, imaginaos que mi intensidad es esta, pues entonces la caída de tensión sería esa. Imaginaos que tengo esta intensidad, pues entonces mi caída de tensión en el diodo sería esa. Imaginaos que tengo esta intensidad, pues entonces la caída de tensión sería esa. Es decir, si os fijáis, el diodo lo que hace es fijar una caída de tensión fija y que siempre es la misma, siempre que esté circulando una corriente de ánodo a cátodo. ¿De acuerdo? Hay diodos que la fijan en 0,7, hay otros diodos que la fijan en 1, hay otros diodos que la fijan en 1,1. Los diodos, por ejemplo, LED de luz roja la fijan en aproximadamente unos 2, 1,8 voltios, 1,92 más o menos. Sin embargo, los diodos azules pueden fijarla en 3,6, en 4, en 5, ¿de acuerdo? Y eso es una característica del diodo, esa caída de tensión, es una característica del diodo que nos da el fabricante. En castellano se llama tensión de codo. Nos la podemos encontrar, he puesto de codo. Nos la podemos encontrar como tensión de ánodo a cátodo, nos la podemos encontrar como tensión del diodo ON, nos la podemos encontrar como V gamma, es decir, todas esas tensiones lo que nos están diciendo es la caída de tensión que tiene el diodo siempre
que esté conduciendo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tiene que ocurrir entonces para que el diodo conduzca? Es decir, para que el diodo pueda funcionar, pueda atravesarle una corriente de ánodo a cátodo, que la tensión en el ánodo sea mayor que en el cátodo. Porque esa es la forma que yo tengo, es decir, la forma que yo tengo de conseguir que vaya una corriente hacia allí, es hacer que aquí haya más tensión que aquí. Acordaos que la corriente siempre va de un punto que tiene más tensión a uno que tiene menos tensión. ¿De acuerdo? Cuando eso ocurra, y además de eso, esto sea, en este caso, en el caso de este diodo que es de 0,7, ¿vale? Si aquí tengo 0,7 voltios más que aquí, la corriente circulará hacia allí, ¿de acuerdo? Aquí me caerán 0,7 voltios y siempre 0,7 voltios y la corriente estará circulando hacia allí, ¿vale? Entonces, cuando la tensión en el ánodo es mayor que la tensión en el cátodo, en principio diremos que el diodo está on. Esto es una simplificación, es decir, esto es una simplificación porque en realidad la tensión en el ánodo tiene que ser 0,7 voltios más grande que en el cátodo, ¿vale? Si la tensión en el ánodo no es 0,7 voltios más grande que en el cátodo, entonces no le estoy dejando suficiente pastel para que coma, pero eso de momento os lo explicaré luego en un ejercicio y lo veréis más claro, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo pongo más tensión en el cátodo que en el ánodo? Es decir, la tensión en el cátodo es más grande que la del ánodo. Esta de aquí es más grande que esta de aquí. Pues que la corriente va a intentar circular de cátodo a ánodo. Y entonces fijaros que el símbolo es bastante intuitivo porque ya me está poniendo como una pared ahí, me está poniendo ahí como un bloque diciéndome no, yo de cátodo a ánodo me convierto como me voy a comportar como un aislante. Y el diodo no permite el paso de la corriente. Es lo que ocurre en la zona negativa, es decir, si yo intento aplicar una tensión de ánodo a cátodo, es decir, de ánodo a cátodo negativa, que es lo mismo que decir que de cátodo a ánodo es positiva, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir es que la corriente, fijaros, va a ser cero siempre, ¿de acuerdo? Yo voy teniendo una tensión negativa que, por ejemplo, es esta, y la corriente es prácticamente nula, ¿vale? Si vais viendo, la corriente es prácticamente nula. ¿Hasta cuándo? Pues hasta un punto en el que el diodo se rompe. Se llama zona de ruptura, porque si yo lo que hago es poner, por ejemplo, en el cátodo, me dedico a poner en el cátodo 1000 voltios más que en el ánodo, pues va a llegar un momento que esa tensión, ese diodo ya no la soporte y el diodo se queme. ¿De acuerdo? Ese valor de tensión de ruptura, de una tensión a la inversa que el diodo es capaz de soportar, me la da también el fabricante. ¿De acuerdo? Vale, hay unos diodos, que son los diodos Zener, que son unos diodos que están preparados precisamente para funcionar en esta zona de aquí. Y esos los veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero quedaros con que esos diodos, cuando llegan aquí, hacen una cosa parecida a lo que se hace en positivo, pero fijaros que esa recta es mucho más recta. Es decir, que para cualquiera de las intensidades negativas que yo estoy intentando que funcionen, que la tensión sería siempre la misma. La tensión del Zener sería la misma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejercicio de funcionamiento básico del diodo, ¿vale? Y el funcionamiento básico del diodo, pues se me ocurre una fuente de alimentación, ponemos un diodo, ¿vale? Y ahora imaginaros que no pongo nada más, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que si yo tengo aquí 9 voltios, ¿vale? Pongo más aquí, acordaros que masa si no está puesto está en la parte, en el polo negativo de la fuente, ¿vale? Vale, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a ocurrir es que yo, fijaros, aquí tengo 0 voltios. En el polo positivo tengo 9 voltios más que en el negativo, es decir, aquí tengo 9 voltios. Muy bien, pues entonces en este punto de aquí tengo 9 voltios. Y fijaros que en este punto de aquí tengo 0 voltios. Es decir, ¿tengo una tensión en el ánodo mayor que en el cátodo? Sí. Luego el diodo está on. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que mi diodo, si está funcionando, va a tener una caída de tensión de aproximadamente 0,7 voltios. Es decir, que yo estoy haciendo que una cosa que solo puede comer 0,7 voltios, le estoy obligando a comerse 9. Luego lo que estoy generando es un cortocircuito. ¿Vale? Ese diodo se va a quemar. Directamente se quema. ¿Vale? Vale, es por eso, por lo que ya habéis visto en varios ejercicios, que es necesario colocar una resistencia. ¿Vale? Entonces vamos a borrar esto. Vale. Entonces, ¿qué necesitamos?
nosotros necesitamos colocar ahí una resistencia. Esa resistencia, ¿qué va a hacer? Esta resistencia lo que va a hacer es absorber la diferencia de tensión que el diodo no puede asumir. En ese diodo van a caer aproximadamente unos 0,6-0,7 voltios y entonces en esa resistencia, por la ley de Kirchhoff, acordaros la ley de Kirchhoff que es lo que decía, la ley de Kirchhoff dice que si yo establezco un camino cerrado de salida de la fuente y regreso a la fuente, toda la tensión que la fuente me da tiene que ser igual a la suma de todas las caídas de tensión que me voy encontrando. Me encuentro caída de tensión en ese diodo, 0,7 voltios, y en ese camino me encuentro también una caída de tensión en la resistencia. Luego, la caída de tensión en la resistencia. Es decir, que la caída de tensión en la resistencia sería de 9,3 voltios. Y esa resistencia está precisamente para absorber esa tensión que el diodo no va a tener nunca, no va a caer, porque el diodo fija su caída de tensión en 0,7. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, pues tenemos la opción... Vale, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si yo polarizo el diodo a la inversa. Es decir, si yo cojo y pongo el diodo aquí. Más hasta ahí, es decir, aquí tengo 0 voltios, ¿de acuerdo? Elijo una fuente también de 9 voltios y tengo una resistencia y tengo un diodo que podría ser, por ejemplo, un modelo de diodo, el 1N4148, por ejemplo, o el 1N4007, que son los más habituales que vamos a utilizar en el laboratorio. ¿De acuerdo? Vale. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo lo que tengo es que yo tengo aquí 0 voltios, es decir, mi tensión en el ánodo es de 0 voltios, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí, en este punto de aquí, tengo 9 voltios, porque en la parte positiva de la fuente siempre tengo 9 más que en la negativa, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí tengo 9 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente va a intentar circular desde los 9 voltios hacia los 0 voltios. Y se va a encontrar con que el diodo se va a encontrar con esta pared y que el diodo le está diciendo que por ahí la corriente no puede pasar. Con lo cual redibujo el circuito asumiendo que mi diodo se está comportando como si fuera un interruptor abierto. Se está comportando como si fuera un interruptor abierto y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? En ese caso lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo aquí masa, tengo aquí mis 9 voltios y no hay corriente circulando por este circuito. Luego, si a mí me preguntan por la tensión en la resistencia, ¿qué va a ocurrir? La resistencia cumple la ley de Ohm, es decir, la caída de tensión en la resistencia va a ser I por R. Como no hay intensidad circulando por ese circuito, porque la intensidad que está circulando por este circuito es cero, la intensidad es cero porque está abierto, no puede circular porque esto está abierto, ¿vale? Por ahí no puede pasar corriente, con lo cual la intensidad es cero, como eso de ahí es cero, el resultado de esto de aquí va a ser 0 voltios. Luego en esa resistencia están cayendo 0 voltios. ¿De acuerdo? Siempre que medís la caída de tensión en una resistencia, vosotros ponéis aquí un polímetro en la posición de medir tensión y medís entre esos dos puntos y os da una caída de tensión de 0 voltios, quiere decir que por esa resistencia no está circulando intensidad, ¿de acuerdo? Por la ley de Ohm. Si esto da 0, quiere decir que esto es 0. ¿Vale? Bien, pues estos son los dos ejemplos de funcionamiento de un diodo. Por último, os voy a explicar un poco qué ocurre cuando consideramos el diodo como lo tenemos que considerar real y no ideal. Es decir, estamos diciendo todo el rato que la tensión en el ánodo tiene que ser simplemente mayor que en el cátodo. Bien, pues vamos a ver. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo aquí un diodo de los que tienen una caída de tensión normal de codo de 0,7 voltios, es decir, la tensión normal de este diodo es de 0,7 voltios. Imaginaos que aquí pongo 0,5 voltios, ¿vale? Si ahí pongo 0,5 voltios, ¿qué ocurre? Que la tensión aquí sí que es mayor que aquí, es decir, la corriente sí que está intentando circular de ánodo a cátodo, luego en principio sí que podría estar circulando, ¿verdad? Vale, pues no está circulando. ¿Por qué no está circulando? Porque yo en este circuito, por la ley de Kirchhoff, necesito que haya una caída de tensión entre ánodo y cátodo y necesito que haya una caída de tensión en la resistencia. ¿Vale? Y la segunda ley de Kirchhoff me dice que 0,5 voltios tiene que ser igual a la caída de tensión de ánodo a cátodo más la caída de tensión que tenga en la resistencia.
¿Mm? Pero esta caída de tensión, ya hemos dicho que si el diodo está funcionando, va a ser siempre fija y en el caso de, de los diodos de los que estamos hablando va a ser de 0,7. Con lo cual, si os fijáis, no tengo suficiente pastel para darle de comer al diodo. Con lo cual, no va a funcionar el diodo. Es decir, el diodo necesita que aquí haya como mínimo lo que él se va a comer. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí os he puesto unos ejemplos resueltos, simulados en el multisim. Conviene que los intentéis hacer, conviene que os copiéis este circuito, intentéis resolver un poco las tensiones en los nudos, ¿de acuerdo? En los diferentes nudos. ¿Qué tensión tenemos aquí? ¿Qué tensión tenemos aquí? ¿Qué tensión tenemos aquí? Y razonéis, ¿de acuerdo? Fijaros, por ejemplo, esta es muy evidente, es la que está unida a masa, con lo cual esa es muy evidente. Esta de aquí es muy evidente porque es la que está unida al polo positivo de la fuente, con lo cual también es evidente. Y luego quedaría ver qué tensión tenemos ahí, ¿vale? Recordar que la tensión en un punto es como si midiéramos con la punta roja del polímetro aquí y la negra ahí. Si yo me imagino que estoy dejando la punta negra clavada aquí, yo la punta negra la estoy dejando ahí, ¿de acuerdo? La punta esa que va al COM del multímetro, ¿de acuerdo? Ese es el cable. Y lo que hago es ir cambiando la roja, es decir, la roja la pongo aquí y entonces me sale eso de ahí. Ahora la roja la pongo aquí y me sale eso de ahí. Y ahora la roja la pongo aquí y me sale eso de ahí. ¿Vale? Que no sería lo mismo que poner la punta roja aquí y la punta negra ahí. En ese caso sería la tensión que tengo en el punto A, la tensión que tengo en el punto B y la tensión de A a B es tensión de A menos tensión de B. ¿Vale? Es decir, si aquí tengo 11,4 voltios y aquí tengo 0, pues evidentemente los 11,4 han caído ahí. ¿Vale? Pero bueno, esto resolverlo, darle alguna vueltecilla, intentar simular también vosotros y ir viendo. Fijaros que aquí sí que no elijo un diodo a voleo, sino que ya elijo en el simulador el 1N4148. Este es otro ejemplo en el que fijaros que os pongo que tenemos ahora dos diodos puestos de esta manera, ¿vale? Este comerá aproximadamente entre 0,6 y 0,7 aproximadamente, ¿eh? Esto es un valor aproximado. Y ese se comerá otros 0,7. Fijaros cómo está colocada la fuente, polo positivo ahí, polo negativo aquí, quiere decir que la corriente va a intentar circular de esa manera. Luego, en principio, los diodos van a estar on. ¿Qué hacemos cuando queremos analizar un circuito con diodos que están funcionando? Los convertimos en un interruptor cerrado. Tengo un interruptor cerrado ahí, tengo otro interruptor cerrado aquí. Solo que esos interruptores en realidad están comiendo un poquito de tensión. Un poquitito de tensión. ¿Vale? O sea, no es un interruptor ideal que cuando lo cierro pasa la corriente sin consumir tensión. ¿Vale? Vale, pues nada, el ejemplo está ahí puesto, le dais también alguna vueltecilla y ya está. Bien, otro ejemplo un poquito más complicado. Yo siempre os recomiendo que el resultado lo tenéis puesto ahí, con el simulador lo podéis hacer vosotros, pero lo ideal sería que os dibujarais el circuito sin nada y que fuerais vosotros los que intentaréis averiguar esos valores que salen ahí, ¿vale? Si no salen me tenéis que preguntar y conviene que me preguntéis a mí, ¿vale? Bien, fijaros ejemplo típico, por ejemplo, esto es un ejemplo bastante típico del examen de mínimos, en el que yo os doy unos valores y os pido otros valores para calcularlos vosotros. Fijaros, por ejemplo, que en este caso yo no os estoy diciendo nada de las tensiones que caen ni en la resistencia, ni en los diodos, ni en ningún lado, ¿vale? Pero sí que estoy viendo que aquí tengo 15 voltios, con lo cual en principio estoy viendo que la corriente va a circular así. Aquí, ojo, que la corriente se difundirá, ¿vale? Es decir, se separará y una poquita se irá por ahí y una poquita se irá por ahí. Entonces, en principio los diodos sí que tienen la corriente circulando de ánodo a cátodo, luego están bien polarizados. Si están bien polarizados, ¿qué quiere decir esto? Que los puedo sustituir por interruptores cerrados. Pero ojo, interruptores cerrados con una pequeña caída de tensión. La tensión no me la dan, pero yo siempre que no me la den tengo que saber que la tensión de ánodo a cátodo va a ser 0,7 voltios. Si es un 1N4148, ¿vale? Si es un 1N4007, esa tensión sería de 1 voltio, pero eso lo iremos viendo. Eso nos lo da el fabricante y os enseñaré a buscar ese dato, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahora? Lo que hacemos es plantear la segunda ley de Kirchhoff. Decimos segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que a lo largo de un camino cerrado,
Y entonces elegimos un camino cerrado y yo os propongo que elijamos este camino cerrado. Entonces, a lo largo de ese camino cerrado, la tensión que la fuente me da, que es de 15 voltios, va a ser igual a la caída de tensión en esa resistencia, la caída de tensión que tengo en esa resistencia, más la caída de tensión en el diodo 1, más la caída de tensión en el diodo 2. Y estamos diciendo que esta es 0,7 y esta también es 0,7. Luego, ¿qué quiere decir? Que la tensión en R va a ser 15 menos lo que se coman los dos diodos, que viene a ser aproximadamente 1,4, con lo cual estamos hablando de 13,6 voltios. ¿Vale? ¿Qué hago luego? Elijo otro camino cerrado al paso de la corriente, uno diferente. La corriente puede venir por aquí y puede pasar por aquí. ¿Vale? Entonces, si elijo ese camino, la fuente me está dando 15 voltios, pero esta vez se lo van a repartir entre la VR1 y la VR2. Entre esta y esta. Porque en ese camino no tengo ningún otro componente. ¿De acuerdo? En ese camino el electrón que sale por aquí salta estos obstáculos de aquí y luego continúa y salta estos obstáculos de ahí. Luego los dos puntos donde pierde energía es en las dos resistencias. Como sabemos esto y sabemos que esto era 13,6, pues ya estamos sabiendo que la tensión en la resistencia esa va a ser de 1,4 voltios. Lo cual tiene lógica porque si os fijáis, está puesta esa resistencia de ahí, esta resistencia de aquí, está puesta en paralelo con los diodos, con lo cual la caída de tensión que tengo aquí tiene que ser la misma que tengo ahí. ¿Vale? Entonces, esto es uno de los datos que me pedían. El polímetro, fijaros que está midiendo la tensión que tengo entre las patas de la resistencia, con lo cual eso ya lo tengo. Y ahora me están preguntando qué intensidad tengo aquí. Fijaros que esa intensidad que tengo ahí, esto es como si fuera una única tubería, y la intensidad, aunque la estoy midiendo en este hilo, es la misma que atraviesa la fuente y es la misma que atraviesa esa resistencia. En la resistencia, ¿qué sabemos? Yo sé que en una resistencia, la intensidad que atraviesa la resistencia por la resistencia me da esa caída de tensión. Con lo cual, si la caída de tensión en esa resistencia era de 13,6, la intensidad no la sé y el valor de la resistencia me lo están dando, que es de 2,2. Y con eso el ejemplo estaría resuelto. Vamos a hablar un poquito del diodo Zener, muy por encima, ¿vale? Bien, ¿qué es el diodo Zener? El diodo Zener es un diodo especial, ya hemos hablado de él, que se comporta en su zona directa, de polarización directa, es decir, si yo pongo más tensión en el ánodo que en el cátodo, la corriente circula de ánodo a cátodo, se comporta como un diodo normal y corriente, es decir, fija su caída de tensión en 0,6, 0,7 aproximadamente y ya está. ¿De acuerdo? Pero es un diodo preparado para funcionar muy bien en su zona de ruptura, es decir, en la zona de ruptura no se rompe. ¿Qué es lo que hace cuando yo hago circular una corriente de cátodo a ánodo? Fija una tensión entre este punto y este punto, fija una tensión, que es la tensión Zener, que es muy, muy, muy estable. Es decir, así como esta de aquí, la de directo, fijaros que si yo pongo esta corriente, tengo esta intensidad de aquí. Si tengo esta intensidad, tengo esa caída de tensión de ahí. Pero sin embargo, si tengo esta intensidad, tengo esta. Es decir, que en realidad decimos es 0,6, 0,7, pero hay una pequeña variación en función de las variaciones que tengo de intensidad. ¿Vale? Sin embargo, en la zona Zener, la tensión se queda estable. Tengo esto y tengo la tensión Zener. Tengo esta intensidad, tengo la tensión Zener. Tengo esa intensidad, tengo la tensión Zener. Es decir, la tensión Zener es una tensión muy, muy estable. Con lo cual, nosotros tenemos, por ejemplo, que estos son 12 voltios, tenemos aquí una resistencia y tenemos aquí un diodo Zener, que se representa de esta manera. ¿Vale? Voy ya a no unir los cables, ya que os acostumbréis a que hay varios puntos de masa que están unidos entre ellos. Es decir, yo represento el símbolo de masa aquí y el símbolo de masa aquí y en realidad hay un cable uniendo ahí. ¿Vale? Vale. ¿Qué me están diciendo aquí? Aquí me están diciendo que si esa tensión Zener, por ejemplo, fuera de 8 voltios, yo tendría ahí fijos 8 voltios. Y serían 8 voltios que serían súper estables. Esto aquí no tiene sentido nada más que para si quisiéramos cambiar la tensión. Es decir, imaginaos que vosotros tenéis una pila que es de 9 voltios, pero en realidad el circuito que queréis alimentar necesita 7. ¿Qué hacéis? Pues colocáis un diodo Zener de 7, compráis un Zener de 7 voltios
Ponéis el diodo Zener de 7 voltios, ponéis la pila y metéis una resistencia en medio. Esa resistencia lo que va a hacer es absorber la diferencia entre la fuente y el Zener. Pero aquí ya podéis enchufar lo que vosotros queráis, vuestros cascos, vuestro MP3, vuestro lo que sea que funcionará con la tensión del Zener, ¿vale? Y sería prácticamente como tener una fuente de alimentación de ese valor. Pues nada, hasta aquí el resumen de este tema, espero que os haya servido y os recomiendo que cualquier duda que tengáis me la preguntéis cuanto antes, no dejéis que las dudas se hagan bola.